Bueno, este video va a ser demasiado corto, ¿vale? Sin embargo, no por ser corto deja de tener importancia. De hecho, yo creo que es uno de los videos que llevamos hasta ahora que tiene más relevancia, ¿no? Nos habla de las implicaciones éticas del proyecto Genoma Humano. En primer lugar, vamos a ver a qué se refiere con genómica. Ya vimos a qué se refería con genoma, ¿de acuerdo? En videos anteriores. Ahora vamos a ver a qué se refiere con genómica. No es lo mismo, ¿vale? Entonces, esto lo comento porque habrá ocasiones en las que un concepto o una palabra se parezca demasiado a otra y sin embargo no van a hacer exactamente lo mismo, ¿ok? Van a tener cosas que ver, pero no necesariamente van a tener el mismo resultado o el mismo significado. La genómica, nos dice, es el conjunto de ciencias y técnicas. Si se daban cuenta, el genoma era un componente de lo que era el ser humano, ¿de acuerdo? Pero la genómica es el conjunto de ciencias y técnicas dedicadas al estudio integral del funcionamiento, el contenido, la evolución y el origen de los genomas. Entonces, ¿esto tiene que ver con el genoma? Sí, ¿de acuerdo? Pero no son exactamente lo mismo, ¿ok? Y bueno, la genómica, es decir, este conjunto de ciencias y técnicas, su futuro, dice aquí, parece atractivo y prometedor en todos los sentidos. Es decir, pues todavía se puede investigar demasiado en ambos con respecto a la genómica, ¿de acuerdo? Aquí no sé si recuerden que en el video anterior yo mencionaba que la ciencia y la tecnología eran neutrales, ¿no? Que en sí yo no podía exigirle a la ciencia algo que no me podía dar, que las aplicaciones de la ciencia, de la tecnología dependían de las personas. Y aquí, como en todo, nos muestra que existen diferentes posturas y diferentes visiones acerca de un mismo tema, ¿vale? Por ejemplo, aquí nos dice que la ciencia en sí misma no es susceptible de juicios éticos, ¿vale? O sea, como que la ciencia por sí misma no se debería de juzgar desde el aspecto ético, ¿no? Dice, sin embargo, la aplicación de la ciencia y la tecnología, quieran o no, terminan afectando a las sociedades, ¿vale? O sea, a pesar de que la ciencia en sí misma no se debería de juzgar a través de la ética, su aplicación termina afectando nuestras sociedades al nivel cultural, como ya lo mencionamos, a nivel político no lo hemos mencionado, económico tampoco, ambiental, ¿vale? Y por supuesto en caso de ética, o sea, nos termina afectando en todo a pesar de que no sea susceptible de juicios éticos. Sin embargo, aquí en nuestro recuadro del lado izquierdo nos dice que el filósofo mexicano León Olivé considera que hoy en día ni la ciencia ni la tecnología pueden ser éticamente neutras, ¿de acuerdo? O sea, si se dan cuenta, acá nos dice que no son susceptibles de ser juzgadas desde el punto de vista ético, y sin embargo de este otro lado nos está mencionando que no pueden ser neutras. O sea, hay una contradicción, ¿de acuerdo? Y está mal tener una contradicción dentro del mismo libro e incluso dentro de esta misma página. Pues en realidad no, simplemente son dos posturas de diferentes personas. Es por eso que se vuelve importante, por ejemplo, el género ensayo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos lleva a desarrollar nuestras posturas con respecto a un tema, pero desde un punto de vista académico en donde utilicemos argumentos, ¿de acuerdo? Entonces aquí este filósofo nos dice que no pueden ser éticamente neutras porque la ciencia y la tecnología se entienden como constituidas por sistemas de acciones intencionales. Es decir, la ciencia y la tecnología ya de antemano se encuentran constituidas por intenciones, ¿de acuerdo? Y con sistemas de acciones intencionales se refiere a que ya están, digamos, dentro de un contexto determinado. La tecnología ya tiene una concepción, la ciencia también ya tiene una concepción determinada de cómo debe funcionar, entonces ya están dentro de un sistema de acciones intencionales, ¿vale? Es decir, como sistemas que incluyen a los agentes que deliberadamente buscan ciertos fines.
Entonces, los científicos y las personas que se dedican a la creación de tecnología de antemano ya buscan ciertos fines, por lo tanto, al buscar ciertos fines no se podría decir que es ético, ¿de acuerdo? Que es neutral, perdón. ¿Por qué? Porque ya de antemano tienen ciertos fines, tienen ciertos intereses, y para poder lograrlos ponen en juego creencias, conocimientos, valores y normas, ¿ok? Entonces de antemano ellos ya tienen una idea de qué es lo que están buscando, qué es lo que quieren, y para ello ponen en juego todos estos factores, ¿de acuerdo? Bueno, aquí ya nos lo dice. Bueno, bajo su concepción, tanto la ciencia como la tecnología y la tecnociencia pueden ser consideradas como buenas o malas, ¿ok? Desde su punto de vista, la ciencia y la tecnología pueden ser vistas como buenas y como malas. ¿Por qué? Resumiendo, porque de antemano ya se crean o se hacen estudios a partir de una idea determinada, ¿ok? Bueno, eso con respecto a la ciencia, esta pequeña contradicción, que en realidad es una gran contradicción, y además no tiene nada de negativo tener diferentes visiones, ¿vale? Y lo que les comentaba, siempre es importante el género ensayo, ¿de acuerdo? Para poder argumentar lo que creemos, lo que pensamos. Por ejemplo, aquí nos pone varios escenarios, ¿no? Nos habla de en un futuro la procreación, ¿no? del ser humano. Pregunta que si con la medicina genómica o con la genómica tendrían los padres libertad de decidir sobre el futuro del bebé como resultado de cierta prueba que nos muestre una irregularidad o algún defecto genético en el feto, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos un escenario, ¿vale? Si es positivo o si es negativo, ¿no? Pues sería interesante pensarlo. Aquí también tenemos el caso de un empleador, ¿no? Una persona que nos va a dar empleo, que nos solicitará un examen genético, ¿no? ¿Para qué? Para saber si vamos a desarrollar en algún momento alguna enfermedad o si somos propensos a desarrollar alguna enfermedad como la diabetes o el cáncer. Entonces imagínense cómo sería un mundo en donde se aplique estos conocimientos acerca de la genética del genoma de manera indiscriminada, ¿no? ¿Cómo sería ese mundo? Entonces ahí tenemos otra pregunta. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí pone un escenario 3, ¿no? Este está interesante. Dice, piensa que una persona atractiva e inteligente empieza a salir contigo, se divierten, pero un buen día te pide esta persona un examen genético para ver si es recomendable involucrarse sentimentalmente con alguien como tú, ¿no? ¿Afecta a nuestras relaciones sociales la cuestión genética? Bueno, yo creo que sería un ámbito en el cual deberíamos también tener cuidado, ¿no? Porque podría modificar radicalmente nuestra percepción acerca del otro, incluso, ¿no? Del otro y desde el punto de vista del otro, de mí mismo, ¿no? Entonces ahí tenemos otro escenario con algunas repercusiones posibles. Bueno, con respecto, hace un momento mencionaba que no habíamos visto nada acerca de la cuestión económica, ¿no? Pero, por ejemplo, no ahondé más en esa idea, porque aquí nos mencionaba acerca de un ejemplo de compañías que han empezado a patentar tramos de información genética, es decir, encuentran la estructura de un tramo de la información genética y la patentan, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para generar terapias y medicinas, ¿no? Pero se están generando monopolios de estas terapias, de estas medicinas, de estos conocimientos, y pues terminan dejando una industria muy lucrativa que está al alcance de una población muy reducida, ¿no? Entonces, ¿quiénes tendrían acceso realmente? O sea, porque por más que se pueda decir que es un proyecto en beneficio para todos, siempre la materialización de los proyectos o en la materialización de los proyectos es donde se ve sus verdaderas caras, ¿no? Entonces,
aquí nos muestra que quienes podrían hacer o utilizar la medicina genómica, quienes podrían modificar digamos la estructura genética de sus hijos, ¿no? Quienes tendrían acceso a todos estos conocimientos. ¿Todos realmente, la humanidad en general, o solamente aquellas personas que tienen un poder económico mayor? Entonces ahí tenemos también una cuestión importante con respecto al tema. Después, bueno, aquí nos habla de también otras áreas que no habíamos tomado en cuenta, ¿no? Como por ejemplo las antropológicas, las jurídicas, las sociales, ¿no? ELSI, ¿no? Por sus siglas en inglés, ¿no? Una de las tareas, bueno, que se creó, además del proyecto del genoma humano, se creó este programa para considerar, ¿no? Para tomar en cuenta lo que es, digamos, para crear un programa, para crear un conjunto de medidas, por así decirlo, un conjunto de ideas para ir guiando este tipo de investigaciones desde el punto de vista ético, legal y social, o sea, checando todas las repercusiones que puede tener. Y una de las ¿cómo decirlo? De las finalidades, ¿no? de este proyecto, una de las tareas principales es identificar los problemas antes de que se presenten. Esto es muy importante porque a veces ni siquiera como individuos hacemos esto, ¿no? Yo sí soy muy de recomendar, ¿no? a todos los alumnos que pues tomen en cuenta cuáles van a ser las repercusiones de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos. ¿Por qué? Porque toda acción, toda idea puede generar problemáticas, ¿no? Pero a veces no somos conscientes de esas problemáticas. Yo pienso en ocasiones que se debe a que no estamos muy relacionados con el ámbito científico y tampoco tenemos una información muy clara con respecto a las cuestiones sociales. Entonces es por eso que yo sí creo importante tener conocimiento en todas las áreas, ¿no? Como ya vimos, estos proyectos son interdisciplinarios, abarcan diferentes áreas. Entonces solamente de esa forma podemos nosotros como seres humanos identificar los problemas antes de que se presenten, ¿no? Aquí un caso es esta institución, este proyecto, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más? Bueno, esto ya lo mencioné, ¿no? Que nosotros debemos de tener una postura al respecto de los temas, no únicamente dejarnos llevar porque sí. Y después esta parte, este párrafo me parece de lo más genial, ¿no? Porque nos habla de que el proyecto del genoma humano se tendría que hacer en pro de la humanidad, ¿no? Es decir, que la dignifique bajo parámetros éticos, que el ser humano tome una dimensión ética, social, de dignidad, ¿no? Sin embargo, dice aquí también que está el otro lado de la moneda, ¿no? La otra cara, en donde el ser humano, si no tenemos cuidado, puede reducirse únicamente a una cadena ordenada de adeninas, timinas, citosinas, guaninas, es decir, simplemente convertirnos en un código, en un número más y listo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos estas dos visiones acerca del mismo tema, pero esto de qué va a depender, de qué tan responsables nos volvamos como seres humanos. Ahora, bueno, la ONU a través de la UNESCO ha tomado cartas en el asunto para que pues tratar de que no suceda esto, ¿no? Y establece una serie de artículos que ayuden a regular las prácticas de los científicos, ¿no? Y las aplicaciones. Y se creó lo que es la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. Esto fue aprobado en la Conferencia General de la UNESCO el 11 de noviembre de 1997. Y aquí nos aparece la declaración, ¿de acuerdo? Nos habla del artículo 1. Esto es importante.
Subrayé únicamente lo más importante, como les digo, ustedes lean, ¿no? Siempre lean por su cuenta. Igual encuentran algo que yo no vi. Puede ser muy probable. Nos dice el artículo 1 que el genoma humano es el patrimonio de la humanidad, es decir, que nos pertenece a todos, ¿no? Entonces, como nos pertenece a todos, pues también todos tenemos que ser responsables de esta idea, ¿no? ¿Qué más? Bueno, lo que mencionábamos acá, pero ya dicho de una manera más seria, que no se reduzca. El artículo 2 nos invita, ¿no? Nos hace que pensar en crear o generar investigaciones y tecnologías, pero que no se reduzca a los individuos, a sus características genéticas, ¿vale? Que no nada más pasemos a ser un número y ya. En el artículo 3 nos habla de que el genoma humano es por naturaleza evolutivo, es decir, el genoma humano está evolucionando constantemente y está sometido a mutaciones. Esto es importante porque no podríamos hacer que todas las personas sean exactamente iguales y también estar dispuestos a esos cambios, ¿no? Estar conscientes de esos cambios. ¿Para qué? Para no crear problemas sociales, ¿no? Que se trate de encuadrar a toda la gente en un solo sentido, ¿no? El artículo 4 nos dice que no puede dar lugar a beneficios pecuniarios, ¿de acuerdo? En el artículo 5, bueno, aquí está muy padre, ¿no? Porque nos dice que una investigación, un tratamiento, un diagnóstico solo debería efectuarse por una vez que se hayan evaluado todos los riesgos y las ventajas, ¿no? Para esa persona, para ese individuo, es decir, no nada más aplicarle un tratamiento y ya, sino si no se han evaluado todas las posibles repercusiones que va a tener sobre ese individuo, ¿no? Y además que todas estas investigaciones, tratamientos deben estar en conformidad con las legislaciones, es decir, con las leyes de cada país. Aquí dice legislación nacional, es decir, toma en cuenta la cuestión cultural, la cuestión social, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, también que se le informe a la persona acerca de sus resultados del examen genético y de todas las consecuencias que podría llegar a tener sobre esta persona, ¿no? Aquí esta parte me parece igual muy relevante, es por eso que le puse así como esta especie de corchete del lado derecho, porque nos habla de cuando una persona puede o cuando una persona no puede expresar su consentimiento con respecto a estos tratamientos, estos diagnósticos, estas investigaciones, ¿no? Nos dice que cuando una persona no esté en condiciones para expresar su consentimiento, solamente se le podrá aplicar una investigación que represente un beneficio para su salud, ¿vale? Pero además, como esta persona no va a poder expresar su consentimiento por la razón que sea, ¿no? Debe de estar protegido también por las cuestiones legales, es decir, sí buscarle su beneficio, pero también que esté dentro de la legalidad, es lo que nos dice esta declaración, ¿de acuerdo? También nos dice que una investigación que no presente un beneficio para una persona también puede ser aplicado con prudencia y no exponer a un riesgo mayor. En caso de que la investigación busque el beneficio de otras personas que pertenezcan al mismo grupo, ¿de acuerdo? Es decir, alguien que tenga alguna enfermedad, por ejemplo, y que digan, bueno, vamos a aplicarle ahí vamos a hacer una investigación con esta persona, con este individuo. Quizá no le traiga un beneficio muy grande o no sabemos tampoco las repercusiones. Vamos a informarle una vez que se le informa cómo va a estar todo el asunto, la investigación, el tratamiento, lo que sea, tratar de exponerlo a los riesgos más bajos, ¿no? Que haya la menor cantidad de riesgos, y también sin obligarle. Eso se refiere con coerción, sin obligarle, con el objetivo de ¿qué? De ayudar a personas que estén viviendo en las mismas condiciones, ¿de acuerdo? Y bueno, nos dice que nadie podrá ser objeto de discriminaciones fundadas en sus características genéticas, ¿ok? Bueno,
Aquí vienen otros artículos más. Acá no encontré, digamos, tantas ideas que no se hayan dicho ya a lo largo de estos videos o de este video. Que no se permitan las prácticas contrarias a la dignidad humana, como la clonación con fines de reproducción de seres humanos. Es una cuestión importante, interesante. ¿Qué más? También nos dice que toda persona debería tener acceso a los progresos de la biología, la genética y medicina de este tipo, ¿no? Para que se respete su dignidad y sus derechos. Pero ya vimos que esto se contradice un poco con lo que mencionábamos arriba de cómo se están patentando ciertas partes de lo que es el genoma, ¿no? Con objetivos lucrativos, ¿no? Y ya vimos que no todas las personas podrían tener acceso. Bueno, también nos habla de que los investigadores tienen responsabilidad, irremediablemente deben tener responsabilidad, prudencia, ser muy pulcros intelectualmente, o sea, deben tomar en cuenta las consecuencias éticas y sociales de lo que están haciendo, ¿vale? Los responsables también aquí, las personas que se dedican a la política pública, ¿no? Me refiero a los que toman medidas sociales para todas las poblaciones o para la población, también deben ser responsables al respecto, ¿no? Y bueno, eso sería, digamos, lo más importante. ¿Qué más? Bueno, siempre tomar en cuenta las consecuencias éticas, legales, sociales, económicas antes de proceder a una investigación o a generar una tecnología al respecto. ¿De acuerdo? Aquí nos habla acerca también de ya como actividad. Esta sí me gustaría que la hicieran. Son estas dos páginas, están en la 98 y la 99, ¿ok? En la 98 y la 99 sí me gustaría que hicieran estas actividades. Aquí nos habla de por qué están involucradas, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas en estos proyectos del genoma humano. ¿Cuál es su misión? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿De acuerdo? Entonces aquí sí me gustaría que lo investigaran. ¿Por qué? Dice, ¿por qué está relacionada con los alcances y manejos del genoma humano? Esto con respecto a la ONU, lo mismo con respecto a la UNESCO, ¿no? Que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ¿ok? Entonces vamos a investigar estos dos temas. Y acá también nos habla de cómo afecta a los diferentes profesionales de distintas áreas, cuál sería su función en esta idea o en estas investigaciones, en estos avances acerca del genoma humano. ¿Cuál sería la función, por ejemplo, del filósofo? ¿Cuáles son las características, ¿no? ¿Cuáles son los valores que deberían tener, ¿no? Lo mismo con los juristas. ¿Cuál sería su función? ¿Cómo se llevaría a cabo, por ejemplo, esa función? ¿Cuáles serían esas características, ¿no? Y cuáles serían los valores que tendrían que desempeñar los juristas, ¿no? Entonces también me gustaría que hicieran esta actividad. Los periodistas también son una parte muy importante, ¿no? El periodismo es una parte muy importante. ¿Cuál sería su función? ¿Qué características debe tener los periodistas, ¿no? ¿Qué valores tienen que deben de promover y de tener los periodistas, los médicos, los científicos, ¿no? Y bueno, aquí nos habla de que lo comparemos con lo que viene en el apéndice 1. Y también nos habla en esta otra actividad, nos pide que investiguemos algunas aplicaciones del genoma humano. Eso sí, ya lo hacen ustedes de tarea. ¿En qué consisten las aplicaciones del genoma humano? ¿Vale? ¿En qué consisten? ¿Cuáles son sus consecuencias de estas aplicaciones? Por ejemplo, diagnósticas, terapéuticas, preventivas, eugenésicas. ¿En qué consiste cada una de estas aplicaciones? ¿Cuáles son las consecuencias de estas aplicaciones? Y por último, y lo más importante, ¿cuál es tu opinión al respecto? No se trata nada más de obtener información, sino dar tu opinión. ¿De acuerdo? Y pues bueno, entonces de tarea tenemos la 98 y la página 99, ¿de acuerdo? Y bueno, ya para terminar,
¿no? Algunas repercusiones de las investigaciones genéticas, aquí ya nada más lo menciono de rápido. Por ejemplo, las relaciones familiares pueden modificarse, ¿no? Las relaciones familiares se pueden modificar debido a las cuestiones de poder comprobar el parentesco, ¿no? Cosa que antes no se podía realizar, incluso ya nos afecta, ¿no? La educación puede ser instrumentalizada. Eso sería un gran problema, ¿no? Que la educación separara a las personas por capacidades genéticas de los niños y niñas, ¿no? Eso es importante también. Si de por sí en algunos casos se lleva a cabo este tipo de discriminación con respecto a lo económico, lo social, lo étnico, lo político, bueno, imagínense por cuestiones genéticas, ¿no? Incluso es peor porque ya no solamente es un prejuicio, sino que sería medible, una persona sería válida, inválida, descartable, ¿no? Entonces ahí tenemos unas consecuencias culturales. Con respecto a las consecuencias sociales, bueno, podríamos caer en un entorno de discriminación. Por ejemplo, el reconocimiento de ADN también, ¿no? En cuestiones sociales son importantes porque el reconocimiento de ADN se puede utilizar para recopilar evidencia criminal. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos aquí, o sea, ya nuestra vida se encuentra rodeada por estas investigaciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la industria farmacéutica va a poder combatir enfermedades, ¿no? A las que estemos predispuestos genéticamente, tal vez, o atacar alguna enfermedad debido al conocimiento de la estructura del ADN, ¿de acuerdo? Ahora, también tenemos el otro lado, ¿no? El otro lado en donde se puede hacer una discriminación económica, por así decirlo, o no sé cómo llamarlo incluso, ¿no? Cosas que debemos de pensar. Debido a que, por ejemplo, si yo presento mi examen genético, mi prueba genética, mi evaluación genética ante una aseguradora para que ellos puedan hacer un cobro tal que tome en cuenta mi propensión, mi disposición, ¿no? A ciertas enfermedades. Es decir, si yo estoy predispuesto a sufrir diabetes, pues obviamente la aseguradora pues me cobraría más, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque sería mayor riesgo para ellos y tendrían más riesgo de pagarme por cuestiones de salud, ¿de acuerdo? Por asegurarme simplemente. Entonces aquí nosotros tenemos ¿cómo decirlo? Una modificación en estas relaciones económicas, ¿no? También la cuestión de los transgénicos, ya se pueden modificar los alimentos, por ejemplo, ¿no? Se puede generar abundancia, ¿no? de alimentos, pero también tienen repercusiones económicas de desequilibrio financiero por cuestiones de producción, mayor, menor producción, ¿de acuerdo? Y también, ¿cómo decirlo? Podría llevar a que ciertos países pidan préstamos, modificaría las relaciones internacionales entre los países, incluso ya se está dando, ¿no? Ya se está dando este tipo de repercusiones. Y bueno, con respecto a las repercusiones ambientales, pues obviamente si se modifican los seres vivos puede llegar a tener repercusiones en los ecosistemas si no tenemos cuidado. Y por último, aquí lo puse entre corchete, ¿no? La investigación genética ha arrojado datos sobre energías alternativas que pueden implementarse para evitar mayor contaminación, ¿no? Entonces, de aquí sí me faltaría el dato, pero investíguenlo, lo investigo yo también y lo hablamos posteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, investigamos cómo la medicina genética ha arrojado datos sobre energías alternativas, ¿no? O sea, suena curioso, entonces sería cuestión de investigarlo. Y bueno, eso sería todo. Estas serían sus tareas, ¿no? Las de la página 98 y 99. Estos dos cuadros que les estoy pidiendo, ¿no?
que nos pide el libro además, ¿no? Aplicaciones del genoma humano, en qué consisten, consecuencias y su opinión, el papel de ciertos profesionales en el ámbito de la genética, cuáles serían las funciones de estos profesionales, qué características deben tener estos profesionales y cuáles deben ser los valores que tienen que seguir y que tienen que promover, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso sería todo y ya continuamos en el siguiente video con otro bloque más que nos habla acerca del acelerador de partículas, ¿de acuerdo? Y para ver si realmente el universo es indescifrable, ¿de acuerdo? Y pues bueno, eso sería todo.